Bien, amigos, hoy es Martes Santo, así decimos a los días de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. La Iglesia Católica y las iglesias cristianas recuerdan este evento. Tenemos dos personas con las que vamos a conversar para edificar un poco a la población, incluyendo a la católica, a la cristiana y a la que no participa ni tiene conocimientos de ello. ¿Cómo es que hemos visto tradicionalmente el tema? La Iglesia en República Dominicana principalmente conmemora la Semana Santa en la capital dominicana. Recordamos iglesias que, sobre todo la iglesia de las Mercedes, que tiene el Santo Entierro, las festividades de cada día y las parroquias de la capital también tienen sus programas. La iglesia Las Mercedes, la iglesia San Miguel, están regenteadas a cargo de la orden de los frailes menores capuchinos franciscanos. Contrariamente a lo que se piensa, Las Mercedes no es una parroquia. La parroquia es San Miguel. Y a pesar de que en la zona colonial hay posiblemente entre parroquias y capillas pueden haber 10 o 12, parroquias son la Catedral, la Altagracia, la San Miguel y creo que la que está al lado del Hospital Padre Villini, no estoy seguro. Vamos a hablar con el padre Demetrio de la Cruz y vamos a hablar con José Méndez. Y lo primero que quisiéramos es, fuera de la condición que le da el asueto, es decir, a las empresas dejar libre a sus empleados y al quedar libre mucha gente, pues normalmente toda esa gente no gira hacia actos religiosos, sino que se divierte. Fuera de eso, que lo vamos a seguir teniendo siempre, ¿cuál debe de ser la conducta de un cristiano católico en una Semana Santa para conmemorar qué? Esa pasión de Jesús, ¿qué significa? La redención de qué? ¿Qué estábamos haciendo los seres humanos cuando tuvo Dios que enviar un hijo para su redención? ¿Qué estaba pasando? Padre, ese problema yo se lo dejo a usted. Adelante, Padre Demetrio. Gracias por estar aquí. Buenos días, Padre Jacín y Gracie, un placer. Gracie. Como usted decía, Fray Demetrio de la Cruz Jiménez, estoy ahora en esta semana cubriendo los actos religiosos de la parroquia San Miguel Arcángel, que es también parte de lo que, o el conjunto de lo que es la parroquia San Miguel Las Mercedes. Para el 92, la parroquia Las Mercedes se convierte en lo que es templo patronal. Siempre lo fue, pero duró 25 años siendo parroquia. Y en el 92 cambia de parroquia a templo patronal de nuevo. Entonces, San Miguel, que era la parroquia,
delegado del obispo en ese momento, que el padre Soto, dividió o unió lo que era la parroquia San Miguel, le anexó el templo patronal y lo convierte en una sola entidad religiosa, digamos, canónica. Pues, ¿qué ocurría en Israel? Porque una de las cosas muy importantes de la Semana Santa es que nuestras mentes se trasladan a Israel, porque allí era que se esperaba al Mesías. Y Jesús, como ya sabemos, nace en Belén, desarrolla sus primeros ministerios, todo su apostolado entre Galilea y Judea, pero el centro religioso de Israel era Jerusalén. Y Jesús pues predica en el templo, y la predicación de Jesús, como decimos en un argot popular, hace roncha a las autoridades eclesiales, digamos religiosas de Israel, y deciden matarlo. Y Jesús era parte de eso que gobernaba Jerusalén, no de los romanos, no, de los judíos que gobernaban la religión en esa época. Él era parte de ellos. Y eso fue lo que él vino a modificar. Eso fue precisamente lo que lo llevó a él a la discusión y a la muerte. Porque él, siendo judío, predica una nueva forma de vida. Que le hace roncha a ese sector. A ese sistema no diríamos sociopolítico, pero sí socio-religioso, teocrático que había en Israel, y cuya capital es Jerusalén. Esa realidad hace que el estilo de vida de Jesús, la forma de cómo él enfrenta los temas, entienden los judíos que le está atacando a ellos. Y la gente, al ver los signos que Jesús realiza, milagros, expulsa demonios, perdona a los pecadores, libera a los que... Cuando ellos ven, perdónenme que lo lleve, no por otro camino, por el mismo, pero más rápido. Padre, cuando ellos ven que viene uno de ellos, de la tribu de David, a corregirle su conducta, lo que él predicaba merecía una crucifixión. No. ¿Y por qué se exceden? No. Que hasta el mismo gobierno de ocupación, que eran los romanos, dicen, no, nosotros no metemos en este lío, hagan con su hombre lo que ustedes quieran. ¿Se merecía una crucifixión? No la merecía, pero para ellos estaba en contradicción a la ley. Y para ellos la ley era lo que debía regir. Era eso. Era la ley de Israel, la alianza de Moisés y todo esto. Jesús se proclama el Hijo de Dios, y ya para ellos decir que soy el Hijo de Dios y hago lo que me dice el Padre, ya eso era una blasfemia. Y ser blasfemo significaba que podía ser reo de muerte. Padre Demetrio, yo creo que todos los televidentes entienden que lo que hemos hecho es una referencia a un pequeño evento, pero que no hemos tratado de juzgar la crucifixión en su amplio concepto, sino que usted nos ayude a interpretar. Por ejemplo, después de ese evento, los cristianos, los que seguían las prédicas de Jesús,
¿por qué no asumieron la misma posición? Y hoy tenemos diferentes formas de ejercer el cristianismo y diferentes formas de celebrar, conmemorar o lamentar la Semana Santa. Esa división, ¿a qué se debió? Bueno, originalmente los primeros cristianos, cuando Jesús resucita de entre los muertos, comienzan a reunirse para recordar ese acontecimiento salvador. Y la comunidad cristiana continuó unida por mucho tiempo. No obstante, llega un momento en que la expansión misionera de la iglesia, pues surgen obispos, surgen dirigentes fuertes, por ejemplo, Arrio, en la parte de Egipto aparecen otros, hombres fuertes, gente que tiene capacidad para dirigir, y así comienzan a separarse grupos. Asumir posiciones diferentes. Ajá, entonces Perfecto. surgen los coptos, surgen los abisinios, surgen varias. Pero usted comenzó hablando de lo más importante, que fue la resurrección. Sí. La resurrección del único ser que está registrado como haber vuelto de la muerte a la vida, Jesús. Sí. Ese evento, ese hecho, es lo más importante, no solamente en la religión nuestra, sino también en la Semana Santa, la resurrección. No, más que la pasión, la resurrección. Es lo más importante. Claro, la resurrección es cumbre y meta de toda vida cristiana. Bien, padre, en 1492 España propició, ayudó al descubrimiento de América. Y España era un reino católico y el descubrimiento estuvo acompañado íntimamente de católicos. Tenemos el registro del Padre de las Casas, después de Montesinos, etc. A partir de ahí ocurrieron celebraciones de esta época de hoy. Nosotros quisiéramos primero agradecerle al padre Demetrio, que ha invitado a José Méndez, que tiene un documental que nos muestra cómo desde el mismo descubrimiento hasta hoy se ha recordado, se ha conmemorado, se ha celebrado, porque no sé qué calificativo hay que ponerle a Semana Santa. José, gracias por estar aquí y queremos pedirte que nos cuente realmente ese documental. ¿Se inicia verdaderamente en las formas de conmemoración de Semana Santa desde el descubrimiento hasta cuándo? Gracias. Mire, el documental abarca desde la conquista, desde la 1492 hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando la Semana Santa. La Semana Santa y la Cuaresma comienza prácticamente con la llegada de Obando en 1502. Porque ya en 1500 llegaron los primeros 5 frailes franciscanos. ¿La Cuaresma en América o en la iglesia? En el Nuevo Mundo, aquí. Allá. Porque inmediatamente llega Obando, la primera Cuaresma de 1502, regula con los nativos cómo se iba a celebrar. Le dicen, no pueden ayunar, no le pongan ayuno, no le pongan abstinencia de carne, hasta que no se adoctrinen, hasta que no estén preparados, hasta que no comprendan lo que están haciendo. Entonces, la primera Cuaresma podemos decir que del Nuevo Mundo no existió el ayuno, no existió la abstinencia, por orden de Obando. Entonces, luego llegan en 1502 esos 15 primeros franciscanos y así se comienza a regular. Con la llegada de las 3 primeras órdenes religiosas, en 1500 los franciscanos, en el 1510 los dominicos y en el 1527 los mercedarios,
ahí ya se aglutina y se conforma y se regula, se adoctrina bien la primera Semana Santa. A Obando se le reconoce más como urbanista, pero él vino como autoridad religiosa. No, pero vino como autoridad de todo. De todo, De religioso todo. incluyendo. Ajá. O sea que aquí se regulaba todo, porque, por ejemplo, cuando se celebra la primera misa en el Nuevo Mundo, que es en la Isabela, en Puerto Plata, el padre Bernardo Boy, que se convirtió en el primer delegado papal que llega al Nuevo Mundo. Pero Obando tenía el mismo poder que luego el virrey tenía aquí, el del Alcázar. No, lo que pasa es que fuimos virreinato porque tenían esos títulos, tanto Colón, Diego Colón, como su hijo Diego, el nieto de Colón, tenían los títulos de virreyes. ¿Y qué contiene el documental? El documental abarca, como le dije, toda esa época hasta nuestros días. Y cambió mucho el rito. Claro, ha cambiado porque, como le dije, han surgido nuevas formas. Por ejemplo, en 1955 es que el Papa Pablo VI... Tú dijiste que Obando impuso aquello. Hoy día y en el transcurso, ¿es la Iglesia Católica, la Conferencia del Episcopado o el Obispo de Santo Domingo tradicionalmente, que era el jefe de la Iglesia durante muchos años? ¿Quién fue que impuso la norma de conmemorar esa fecha? No, las normas vienen de Roma. Las normas vienen del venían de Vaticano. allá. Aquí solamente se ejecutan. O sea, la diócesis no tiene no debe. ¿Y cuándo es que el Estado asume esa condición de, por ejemplo, de colocar días laborables y no laborables? Porque en Estados Unidos se llama Easter y ya, pero se trabaja. Bueno, mire. ¿Quién impone eso? ¿El concordato? En concordato de 1954, pero también durante el régimen de Trujillo se hacen algunas variaciones. Por ejemplo, Trujillo es que pone las misas a los presos. Él es que se le da la misa a los presos. Trujillo también le favoreció a la iglesia totalmente. Sí, seguro. Entonces colocan los días de fiestas. De hecho, ya no se hace, pero antiguamente se emitía el Viernes Santo en la mañana un decreto donde se ponía la bandera media asta y se ponía el país de luto. Ya ahora eso no se ¿Y estila. esos actos de ciudad colonial que se llevan a cabo cada año en esta época, se mantienen o ya desaparecieron? No, se mantienen. Por ejemplo, nosotros veíamos una guardia romana en el Templo de las Mercedes. Desde 1956. Veíamos el Santo Entierro. ¿Qué otra cosa ocurrían ahí que tú tienes en tu comentario, en tu documental? Mire, procesiones y actos que ya han sido suprimidos. Por ejemplo, la Semana Santa antiguamente comenzaba el sábado del concilio, previo al Domingo de Ramos, con la procesión de Jesús en el huerto, que salía del convento de los dominicos y hasta 1960 estuvo en el convento La de San quema de Miguel. Judas, ¿era un acto religioso o popular? Mire, la quema del Judas fue creada por Monseñor Eliseo Pérez Sánchez en 1943. Monseñor Pérez Sánchez lo crea, el quema del Judas, y luego se da cuenta que no Eso era fue el sábado, ¿verdad? el domingo de resurrección. Eso era el domingo de resurrección. Pero Monseñor Pérez Sánchez se da cuenta que se le va de la mano y ya no es una quema, ya es era otra una cosa. fiesta, una chercha. Entonces él pide Monseñor perdón. Eliseo Pérez Sánchez, es bueno decir, porque él dice Pérez Sánchez, que en el 43 era obispo, No fue obispo. era sacerdote, fue luego de ser obispo, miembro del Consejo de Estado. ¿Es verdad? Sí, él fue Sí. el miembro que el doctor Balaguer eligió de la Iglesia Católica. Es decir, que él desde el 43 ya era sacerdote. En ese Impuso mismo la año- quema de Judas. Pero ¿por qué se le fue de las manos, José? Porque se convirtió en una fiesta popular, bebidas, se le fue de la mano. Entonces él pide perdón en el 44, un año después, y la iglesia se desliga de eso. Luego siguieron instituciones haciéndolo, privadas, como la lotería, lo hacían otro tipo de instituciones, pero ya la iglesia se desligó del quema de Judas. Para tener una idea, déjame ir al padre Demetrio. Padre, el domingo de resurrección hay una misa de resurrección que en Roma ocurre
a las 12 de la noche de allá. Aquí cuando ocurren en las iglesias la misa de resurrección. Es todo el domingo. Hay dos elementos dentro de la gran fiesta de la resurrección. Lo primero es la vigilia pascual. ¿Qué es eso? La vigilia pascual sería aquella Eucaristía que se celebraría comenzando con las lecturas desde la creación hasta llegar al Mesías. Vigilia pascual. La vigilia pascual. Ocultamiento, Eso es en la noche. cobertura de las imágenes con paños morados y un cirio, una vela que ustedes el cirio colocan. pascual. Háblanos de esas tres cosas. Sí. Lo de el encubrimiento de las imágenes se da en la semana llamada de Pasión. ¿Y qué significa? Es como una previa a lo que va a acontecer con Cristo. La muerte No de es Cristo. a concentrar todo Ajá. en Jesús y quitar cualquier tipo de distracción en imágenes. Todo esto se Es así, ¿verdad? se cubre. Pero para entonces, en la noche del Sábado Santo, que es la noche principal, porque va a amanecer al domingo de resurrección, se celebra la vigilia. En la vigilia pascual Vigila lo que antecede al evento. antecede a la fiesta de resurrección. Estamos durante la noche despiertos. Y esa fecha, ¿ustedes Leyendo. la tienen fijadas el sábado, el domingo a las 12 tarde o es el domingo temprano? La Debe resurrección, ¿cuándo registra la iglesia la resurrección? Normalmente la iglesia tradicionalmente la colocó a medianoche Del 12, del sábado. del sábado. Ya. No obstante, después del Concilio Vaticano II se ha abierto la posibilidad de celebrarlo en el momento más adecuado. Bien. ¿Por qué se Ahora conserva, bien, ¿por qué se conserva el la gran- cirio? El cirio se conserva. Todo el tiempo, todo el año. Sí, sí, pero hay un tiempo más intenso con el cirio, que mi abuela. es la cincuentena pascual, ¿Qué es eso? que son los 50 días que transcurren entre el día de la resurrección y el día de Pentecostés. Ya. Bien. José, ¿qué evento, por ejemplo, que teníamos el Santo Entierro, teníamos lo que el Padre nos narra? ¿Qué evento está en el documental como importante? Bueno, se hace la En los historia, cambios. se hace la historia de cómo se celebraba antes la Semana Santa, cómo se celebra ahora. Por ejemplo, antiguamente, y va con la pregunta que usted le hizo a Fray Demetrio, se cantaba Gloria el sábado en la mañana. El sábado en la mañana se cantaba Gloria, Ajá. porque el jueves santo comenzaban el triduo pascual, era el jueves santo en la mañana. En la tarde había una ceremonia en la catedral que se llamaba la ceremonia de las tinieblas, con un tenebrario, y se usaban unas matracas que son las que sustituyen el toque de las En vez de campanas. la campana, Las matracas. Y entonces al tocarse esas matracas, la ciudad quedaba en silencio sepulcral. Hasta ¿A el partir sábado, de qué hora? desde el mediodía del jueves, en la época colonial, hasta el sábado en la mañana. Inclusive a los caballos se le cubrían las patas para que Eso no... tenía mucha tradición y se hacían muchas costumbres raras por eso. Solamente dos La gente personas ni siquiera podían- podía martillar, no podía hacer Solamente nada. dos personas Ni podían hablar atravesar duro la tampoco. puerta de la muralla, Mira, doctor. ¿tú quieres que te diga algo? No. Que quizá el padre tiene que darnos la absolución. Ni relaciones sexuales. Sí, sí, exacto, sí, exacto. Hasta eso Sí, exacto. Sí, decían Mire, que se quedaban... no se hace eso desde qué momento. ya de la época colonial se Ni hacía. ruidos. Mire, dos personas solamente tenían derecho a entrar a la ciudad ¿Quiénes? amurallada. Un médico, si vivía afuera y alguien se ponía malo, y el lechero porque no había electricidad Había y que se le darle llevaba la leche. alimento a los niños. Solamente dos personas. No se hacía ninguna gestión de trabajo. No se hacía nada. ¿Y eso era desde qué hora hasta qué Desde el día? mediodía del jueves Del jueves al mediodía. hasta el sábado en la mañana. Cuando se cantaba Gloria, sonaba la campana en la catedral Y la gloria era el sábado. a las 10 de la mañana.
a las 10 de la mañana. O sea, la ciudad moría prácticamente. La ciudad se moría. La ciudad no había eventos, no había nada. Y como dice el doctor, los Vía Crucis, en el documental y actualmente, padre, seguir las 12 estaciones. El protocolo del Vía Crucis, según la iglesia, ¿cuáles son los días que debe hacerse? Y en Semana Santa se incluyen. Porque el Vía Crucis es todo el tiempo, pero en Semana Santa es diferente. No, Sí. igual. Hay desde el miércoles de ceniza. Toda la cuaresma. Sí, ya comienza la cuaresma. Pero los Vía Crucis comienzan el primer viernes de cuaresma. Y ya todo el mundo puede celebrar un Vía Crucis personal o comunitario, interno dentro de la iglesia o a nivel de procesiones. Okay. No obstante, los días clásicos de celebrar el Vía Crucis en la cuaresma es todos los viernes. Y el Viernes Santo, el gran Vía Crucis, es después de la celebración de la Pasión del Señor, que es normalmente a las 3 de la tarde, casi en todas las iglesias. Bien, en cuanto a la alimentación y a la abstinencia de a veces abstinencia y a veces carne, ¿cómo se la trata el tiempo, la historia? Antiguamente era comer carne era uno mismo culparse e irse para el infierno, como se decía antes. Ahora las cosas han cambiado mucho, la misma iglesia también mantiene la abstinencia de carne, pero en 1955 el Papa Pablo VI... Está hablando de ayuno y de abstinencia, que son dos cosas. Es que decreta que solamente la abstinencia es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Eso a partir de 1955, que Pablo VI, el Papa, lo decreta así. ¿Cuándo aparecen las 7 palabras? Las 7 palabras se inician con Fray Vicente Rubio. Con Fray Vicente Rubio. Con los dominicos. Sí, pero no se hacía desde el convento al principio. Se hacía en la iglesia de Regina Angelorum. De Regina, sí. Y luego pasó al convento de los dominicos. Ya hoy en día se escogen 7, antes 7 sacerdotes, ¿verdad? Ahora se escogen inclusive personas laicas para... Es una tendencia, padre, el tratar ahí mensajes de interés actuales, es decir, de problemas y cosas actuales. ¿Es normal ya eso o es una variante de este país nada más? Las 7 palabras. No, las 7 palabras son parte de la iglesia a nivel universal. Normalmente hay sacerdotes, obispos, que toman como fuente de inspiración las palabras de Jesús en la cruz. Y a partir de ahí, pues, también enganchan, por así decir, algún tema candente del momento. Hacen como un editorial, como un editorial, pero sí, pero me sorprende mucho también lo que él dice. Es una costumbre, es una forma local de celebrar, de conmemorar la Semana Santa, las 7 palabras. Es decir, no es algo que está generalizado en toda la Iglesia Católica así, ni por mandato siquiera de los del Vaticano, podemos decir. Pues fíjese que ese dato no lo tengo muy claro. Pero por lo que él dice de que fue instaurado aquí. Pero yo sé que las 7 palabras son las que dijo Jesús en la cruz. Sí. Yo sé que en América Latina hay muchos países donde han estado los frailes capuchinos. Okay. Recuerdo que son... Bien. Que por la orden lo asumen así, sí. Bien. Vamos a hablar un poquito del documental. ¿Dónde se va? ¿Dónde lo podemos ver? Se está presentando en el cine Colonial 4D, en la Padre Villini, esquina Isabel la Católica, el único cine que tiene la ciudad colonial. Es un cine muy moderno. ¿Dónde estaba
Frente al convento de Santa Clara. Frente a Santa Clara. Frente al Santa Clara. Bien. ¿Qué horario pueden ver las personas? De 6:30 la primera tanda y luego a las 7. ¿De la tarde? Sí, luego a las 7:30 de la noche. Son 2 tandas diarias. 2 tandas. Hasta el domingo de resurrección. Desde hoy Se está presentando desde el domingo pasado. a la semana completa. Sí. Bien. Entonces en el cine... Colonial D. Bien. Ese es un documental sobre las formas Se que llama- se ha conmemorado la Semana Santa desde el descubrimiento hasta hoy día. Se llama Pasado y Presente de la Semana Santa en la ciudad de Santo Domingo. Bien, vamos a despedirnos con un mensaje del Padre Demetrio sobre, yo creo que la exhortación a cómo conmemorar estos días que nos quedan de martes, miércoles, jueves, viernes y domingo de resurrección. Si deben ser diferentes o debe ser la continuación de la conducta diaria de nosotros. Adelante, Padre. Sí, nuestro criterio como sacerdote es que la Semana Santa se debe tomar tal como se llama. Estos días que tienen esa característica o ese privilegio de llamarse santos, pues los cristianos, católicos y todos los hombres de buena voluntad debemos vivirlo de una manera santa. La Iglesia propone las celebraciones desde el lunes santo. Comenzamos celebrando actividades importantes, retiros en algunas parroquias, confesiones, eucaristías, y a partir del Jueves Santo que se celebra la misa crismal en la catedral, se celebra la última cena en todas las parroquias y se celebra la pasión y la vigilia pascual y la Eucaristía del domingo de resurrección. Entonces, nuestro comportamiento debe ser acorde a la llamada de Jesús, acorde a nuestro bautismo, que es precisamente parte fundamental de la celebración de la Semana Santa. Porque en la vigilia pascual renovamos nuestro bautismo, todos los cristianos, y al mismo tiempo las personas que vienen preparándose, se le llama por el tema que se usa, la catequesis, los catecúmenos reciben el bautismo de adultos, también se incluyen niños. Entonces, esa renovación del bautismo se debe ir renovando personalmente para culminar en la noche santa de la vigilia pascual. Bien. Padre Demetrio de la Cruz, de la Orden de Frailes Menores Capuchinos Franciscanos, y José Méndez, documentalista, que invita a ver el documental de Semana Santa desde hoy hasta el domingo de resurrección en la sala de cine Colonial 4B. Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme.